Hola gente, continuamos con la segunda parte del paso 14 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. En el video anterior vimos cómo crear, visualizar y procesar un formulario. Notamos cómo el concepto de formulario recae básicamente en crear una clase de formulario vinculada a un entity, para llevar los datos de los comentarios de una conferencia a su respectiva tabla en la base de datos. En este video vamos a continuar con el concepto de formularios agregando la funcionalidad para subir archivos, que lo estaremos utilizando con la imagen que puede ser levantada al momento de comentar una conferencia. Empezamos. Primeramente, recordemos que en nuestro entity tenemos una propiedad llamada PhotoFileName, en donde almacenaremos el nombre de la imagen. Algunos desarrolladores suelen almacenar las imágenes y archivos cargados a un sistema directamente en la base de datos. En mi experiencia, prefiero almacenarlos en un sistema de archivos, y es así también como el libro encara esta solución. Si vemos la clase de formulario, podemos ver que ya contamos con este campo, pero recordando el capítulo anterior, esta clase, en conjunto con el entity, nos permiten encapsular toda la lógica del formulario en sí. Para el momento de utilizarlo en nuestro controller, no tenemos que validar y comprobar aspectos que son responsabilidad del formulario. Como bien dijimos, a nivel del entity, vamos a almacenar el nombre del archivo, pero para el formulario necesitamos hacer referencia al archivo en sí que será subido al sistema. Por este motivo, vamos a cambiar la referencia a PhotoFileName por foto, y vamos a definir que el tipo de campo a ser utilizado será FileType, con lo que Symfony se encargará de crear un campo para subida de archivos. En las opciones indicaremos que este campo no es obligatorio, y como en el entity no existe en sí un campo para el archivo, sino para el nombre del archivo, tenemos que indicar que este campo no se encuentra mapeado al entity, es decir, que es un campo extra no definido en nuestro entity. A continuación vamos a agregar una validación directamente en el formulario, a diferencia de lo que vimos en el capítulo anterior, en donde las validaciones las definíamos en el entity. Recordemos que no estamos validando el nombre del archivo, que sí se encuentra a nivel del entity, sino el archivo en sí. Agreguemos una opción para los constraints, es decir, nuestras validaciones, y le diremos que el contenido del archivo a ser subido debe ser de tipo imagen, y que su tamaño máximo deberá ser de 1 MB. Symfony, al momento de crear el formulario con la función form de Twig, se encargará automáticamente de darse cuenta que nuestro formulario deberá subir un archivo, por lo que agregará el EncType en el form, como se requiere para este tipo de funcionalidad. Revisemos nuestra página en donde veremos el campo para subir archivos y el EncType agregado de forma automática. Las fotos subidas deben ser almacenadas en el disco local, en un lugar accesible por el navegador para que podamos mostrarla en la página de la conferencia. Las guardaremos en el directorio public uploads fotos. Recordemos siempre que la única carpeta accesible directamente de nuestro proyecto es la carpeta public. Vayamos a nuestro controller y hagamos los siguientes cambios. Primero necesitamos tener de antemano la dirección del lugar en el disco duro, en donde vamos a almacenar la foto. Para no definirla directamente en el código fuente de nuestro controller, vamos a recibir esta configuración en la definición del método como un parámetro. Para que Symfony sepa qué valor debe inyectar en este argumento, vamos a ir al archivo services YAML de la carpeta config y debajo de la clave defaults, vamos a agregar una clave llamada bind. Aquí vamos a configurar que cualquier método que reciba un argumento photodir será inyectado con un valor que será el path de nuestro disco duro que mencionamos antes. El parámetro especial kernel project_dir nos devuelve la ruta absoluta a la carpeta raíz de nuestro proyecto, y a esta ruta le concatenaremos la dirección para las fotos. Ahora que ya contamos con la ruta para almacenar el archivo, volvamos a nuestro controller para procesar el archivo. Vamos a preguntar si el campo foto del formulario contiene datos y en caso de que lo contenga, es decir, el archivo en sí,
vamos a almacenar este archivo en un objeto foto. Para asegurar que el nombre del archivo no duplicará otro levantado anteriormente, vamos a generar un nombre aleatorio y lo vamos a concatenar con la extensión original del archivo subido. El navegador en sí ya hace la subida del archivo, y cuando llega al server va a parar a una carpeta temporal definida en el php.ini. Lo que en realidad nosotros tenemos que programar no es la subida del archivo, sino la recuperación de esa carpeta temporal para moverla a su dirección final. Esto será completamente capsulado en el objeto foto, al cual le diremos que se mueva a la carpeta destino, con el nombre aleatorio que acabamos de crear. Todo esto lo ponemos en un bloque try-catch para poder procesar mejor cualquier error, y finalmente solo nos queda agregar al entity de comentario el nombre del archivo. Probemos nuestro formulario comprobando la validación del tipo de archivo y la función de subida. Cuando un formulario es enviado y algo no funciona del todo bien, podemos utilizar el Web Profiler de Symfony para ver los detalles del request. Aquí podremos ver la información sobre el formulario, todas sus opciones, datos enviados y cómo se convierten internamente. Si el formulario contiene errores, también se detallarán. Recordemos que el flujo típico de un formulario contiene 3 pasos, como lo vimos en el video anterior. Primeramente, el formulario se muestra en una página. En segundo lugar, el usuario envía el formulario a través de una solicitud POST. Por último, el servidor redirige al usuario a otra página o a la misma página. Aquí surge la siguiente duda: ¿cómo es posible verificar con el profiler lo ocurrido cuando el formulario se procesó exitosamente, siendo que al terminar su proceso, el usuario fue redirigido a través de una nueva petición GET? Esta funcionalidad es bastante interesante. Si vemos el profiler de la página destino, nos posicionamos en el código HTTP 200 pintado en verde. Vemos que menciona que existió una redirección 302 con un enlace que nos permite acceder al profiler del método POST. Si vamos al panel de administración, nos damos cuenta que no queremos ver el nombre del archivo sino la imagen. Vamos a la configuración del EasyAdmin y configuremos esto. Ahora sí, podemos comprobar que la imagen ya se muestra en el admin. Antes de hacer commit de los cambios, recordemos que con Git estamos almacenando nuestro código fuente, pero como ahora las imágenes están contenidas dentro de la carpeta de nuestro proyecto, no queremos ensuciar nuestro código con las imágenes, ya que estas no forman parte de la codificación del proyecto. Agreguemos una línea al archivo gitignore para que la ruta de las imágenes subidas se ignoren. Resumiendo, hemos visto que subir archivos se vuelve una funcionalidad muy sencilla. Encapsulamos la lógica de validaciones dentro de nuestro formulario y finalmente en el controller prácticamente solo nos queda mover el archivo al destino que queramos. En el siguiente video vamos a volver a trabajar con nuestro panel de administración, ya que hoy en día no tiene seguridad y necesitamos que solo los usuarios permitidos puedan acceder a él. Para ver más videos sobre el libro oficial de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.